¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa del Especialista Responde. Hoy día con un tema súper interesante para las mujeres, sobre todo, que estamos siendo madres cada vez más adelante. Estamos retrasando la maternidad. Vamos a hablar del congelamiento de óvulos. Les recuerdo que este programa los hacemos entre todos. La idea es que ustedes nos manden sus preguntas con el hashtag El Especialista Responde. Vamos a estar llevando aquí a nuestra pantalla y el experto que nos acompaña hoy va a estar contestando también sus dudas. Estamos por Canal 24 Horas y también por Facebook Live. Vamos a estar en un ratito más también tomando contacto con Daniela Toro, que se comunica con ustedes a través de esa plataforma. Hablemos de este proceso, esta vitrificación de óvulos, que es una buena alternativa para aquellas que a lo mejor están teniendo que retrasar la maternidad. Estamos junto al doctor Patricio Donoso, el jefe de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Alemana. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Lo dicen las encuestas, lo dicen las cifras. Hace poquito se entregó las estadísticas vitales y es un hecho. Las mujeres estamos postergando la maternidad por distintas razones, muchas veces también por razones laborales. ¿Para quién está recomendado esto de congelar, guardar óvulos para eventualmente el día de mañana poder ser mamá? Lo que pasa es que hay distintas indicaciones. Una es la que dices tú, que es el postergamiento voluntario de la maternidad por distintas razones. Puede ser por razones laborales. Hay un porcentaje importante que a veces es porque no están con una pareja con la que en general se dé la dinámica para tener un hijo. Y están las otras causas que tienen que ver con lo oncológico, por ejemplo, que producen un riesgo elevado. Algunos cánceres, como el cáncer de mama, por ejemplo, que los tratamientos de quimioterapia tienen tasas de pérdida de fertilidad hasta 80%. Y existen otras condiciones que han ido incorporándose como indicación, por ejemplo, enfermedades como la endometriosis, que como son pacientes que se tienen que someter a muchas cirugías en el ovario, a veces eso también las expone al riesgo de que puedan perder sus óvulos. Ya, también he conocido algunas mujeres que a lo mejor tienen otro tipo de problemas como baja reserva ovárica. Sí. En ese caso, ¿es bueno reservar unos huevitos para el día de mañana? Lo que pasa es que eso no siempre se puede predecir dentro de la historia clínica que uno le hace al paciente. Siempre se pregunta en el fondo si hay antecedentes familiares. Eso es algo importante porque hay una carga genética. Hay mujeres que en general en las familias tienden a quedarse antes de tiempo sin óvulos. Por lo tanto, para nosotros es un factor importante. Por ejemplo, el tabaco también está asociado a una pérdida más acelerada de los óvulos. Son cosas que son importantes. A ver, si tuviéramos que poner como un deadline, como el momento donde ya no vale la pena congelar óvulos, ¿cuál sería? ¿Hasta qué edad es recomendable y vale la pena que una mujer congele sus óvulos? Depende, porque si una causa oncológica en general es distinto a una criopreservación va a tener mucho que ver con el desarrollo de esa enfermedad. Pero en general la data que tenemos nosotros actualmente, porque ya hay mujeres que congelaron y que descongelaron y se vieron los resultados. Lo que está publicado es que lo ideal es hacerlo antes de los 35 años y el número óptimo de congelar, ojalá 15 óvulos. 15. Sí. Cuando se logra congelar 15 óvulos antes de los 35 años, la media de recién nacidos es un 85%. Cuando uno lo hace después de los 36, en general las mujeres tienden a guardar menos porque tienen menos y la calidad del óvulo, el potencial fértil del óvulo es menor y por lo tanto las tasas de recién nacidos son significativamente más bajas, bordean más o menos como el 35-40%. Y antes de ir a la gráfica, ¿cuál es el mejor momento en el fondo para congelar? Yo entiendo que las donantes de óvulos, que debiesen estar en su mejor momento, siempre tienen menos de 30 años. Sí, en general tienen mucho menos de 30, pero lo que pasa es que el concepto ahí es distinto porque en el fondo tú estás tratando de potenciar al máximo la probabilidad de embarazo de una mujer que ya perdió su óvulo. En este caso, tiene un poco que ver con la costo-efectividad, porque como son procedimientos que igual son un poco más costosos, evidentemente que mientras más joven lo haga, mayor va a ser el beneficio, porque el óvulo va a ser más fértil, pero va a ser menos probable que lo utilice. Si una mujer congela sus propios óvulos a los 25, la probabilidad de que no los utilice es mucho más alta que si los congela a los 34 o a los 35. Claro, ahora esto se trata de ser bien previsora, porque en general uno le da como la oportunidad a la naturaleza de poder ser mamá. Incluso hoy día mujeres que uno ve que hasta los 40 años están teniendo hijos, algunas incluso más allá. ¿Qué pasa si uno empieza con esta preocupación, con esta inquietud a los 39, 40 años? ¿Congelo o no congelo? En general es un poco tardío. Nosotros ahí hacemos una consejería personalizada, que depende un poco de la reserva ovárica que tenga ese paciente. Depende mucho de la historia clínica global, en el fondo, si ha tenido cirugía, el estado de salud general que tiene. Y también tiene mucho que ver con el manejo de las expectativas, porque en el fondo cuando uno le explica bien cuáles son las posibilidades reales de que esos óvulos puedan generar un bebé más adelante, también a veces eso aterriza un poco la realidad y ver, y ahí las pacientes deciden. Y además entiendo que hay límites éticos en Chile, porque yo, si imaginémonos, tengo 42 años y por alguna razón me hiciera el congelamiento de óvulos, ¿hasta cuándo me los volverían a implantar? Tampoco puedo tener 60 años para implantarme óvulos de vuelta. No hay legislación, pero la regulación... Pero los doctores tienen como una especie de límite, ¿no? Incluso las mismas instituciones las que regulan
La mayoría de los centros utilizan 50, otros 45. Pero en general hay bastante consenso que no se debería transferir embriones sobre los 50 años, porque los riesgos maternos son muy altos en el fondo. Perfecto. Doctor, vamos viendo nuestras gráficas del día de hoy. Muchos se estarán preguntando, ¿pero qué es esto de vitrificar o de congelar óvulos? Uno se imagina que es como que van a agarrar los óvulos y los van a meter adentro de un freezer, y no es eso. Sí, ¿Qué es? Básicamente es un proceso que es como una fecundación in vitro. Los óvulos están en el ovario y para poder extraerlos es necesario estimular el ovario. Se utilizan hormonas, que son hormonas que estimulan el crecimiento de los folículos, que es como una cápsula que envuelve al óvulo. El óvulo es microscópico, uno no lo puede ver en la ecografía. Entonces las pacientes se inyectan esta hormona que dura más o menos como 10 días el proceso. Se hace un monitoreo ecográfico y posteriormente a través de una ecografía se hace la extracción de los óvulos. Ya, aquí estamos con el orden un poco. Claro. Se hace una punción. Esta es la punción ovárica que se hace... ¿En el ovario? En el ovario, que se hace a través de una ecografía. Donde están estos huevitos acumulados. Están en el ovario tú haces la ecografía, ves los folículos, que son estas imágenes negras donde están los óvulos. Y que hay muchos más que en un ciclo común porque se hizo esa estimulación Lo ideal, ovárica. como te decía, son 15. Ya. Entonces se hace la punción, se extrae cada líquido folicular, cae en un tubo, y ese tubo el biólogo lo mira en un microscopio y ve que el óvulo haya sido efectivamente extraído, y así se va folículo por folículo extrayendo los óvulos. Espéreme, usted dice 15 óvulos, pero después nosotros ponemos aquí que se seleccionan los ovocitos maduros. Sí, no, si eso ¿Estamos está bien. diciendo que el fin es tener 15 ovocitos maduros o de los 15 me va a quedar una reserva que es mejor? Lo que pasa es que lo ideal es dejar 15 ovocitos maduros y además de buena calidad, porque no todos los óvulos que uno extrae son de la mejor calidad. Entonces, desde ese punto de vista, el criterio de elección, cuando el biólogo tiene todos los óvulos, los evalúa en el microscopio y selecciona aquellos óvulos que son maduros. Maduro significa básicamente que el óvulo perdió la mitad del material genético y que por lo tanto es fértil. Que se desarrolló como lo haría en un ciclo normal Como para lo haría en un convertirse ciclo en natural. fértil para ser Exactamente. fecundado. Ahora, perdón, pero para llegar a tener 15 ovocitos maduros seleccionados, yo tuve que haber generado ¿cuántos óvulos antes? Es que eso es muy variable, depende de la edad a la que se quiere ¿Cuál es el máximo de óvulos que una mujer en puede general llegar a no es bueno estimular para obtener más de 20 óvulos porque existe mayor riesgo de una complicación que se llama sobreestimulación y que en general en la actualidad es más fácil manejarla por los tipos de medicamentos que se utilizan, pero en general cuando uno estimula va pensando en ojalá extraer entre 15 y 20 óvulos, como máximo 20. Esto es lo que se hace después con cada uno de estos ovocitos, de estos óvulos, se ponen en este tubo, ¿no? Que se llama pajuela. Sí, una pajuela, sí. Y se prepara para la crionización. Yo sabía que se llamaba criopreservación, que no sé si es exactamente. Lo que pasa es que la técnica que se utiliza en la actualidad es congelamiento ultra rápido, que se llama vitrificación. Ya. Y que es la técnica que logra la mejor tasa de sobrevida. El problema del óvulo es que tiene mucha agua, el 90% de las células es agua. Entonces el congelamiento de óvulos partió hace muchos años, pero cuando partieron, realmente los buenos resultados fue con esta técnica. Antes los óvulos sobrevivían muy mal. Y yo le estaba diciendo que no es como meterlo al freezer, porque aquí no se trata de mantenerlo a una baja temperatura, es una bajísima temperatura y básicamente lo que es nitrógeno líquido. Sí, se almacenan en tanques de nitrógeno líquido, exactamente. Sí. Y esos tanques, porque también mucha gente me dice, ¿qué pasa si se corta la luz, si viene un terremoto? La mayoría no necesitan electricidad, los que tienen electricidad van conectados con monitores, pero son tanques que no necesitan, la mantención que necesitan es digamos, el nitrógeno líquido. No es como una incubadora, por ejemplo, donde están los embriones, que eso sí es dependiente. Claro, que dependen como del entorno y del exterior. Una vez congelados, los óvulos se van a conservar inalterados adentro de este tanque de nitrógeno por un tiempo indefinido hasta el momento de ser utilizados. ¿No hay tope? Bueno, Para esto es lo que la gente estábamos sabemos conversando. que paga una mantención para tener este... Por lo menos en clínica tanque alemana con... nosotros les decimos a las pacientes hasta los 45 años, en el fondo es cuando los pueden utilizar. Pero yo me refiero no tope de cuándo va a ser reimplantado, sino que un tope en que para la extracción. permanezca exactamente igual. Es que eso, de que no se permanezca degrade exactamente nada. igual es teórico en el fondo. Tendrías que tener dos óvulos iguales y en el fondo ir descongelándolos año a año. La verdad que no hay evidencia para decir eso en forma tan categórica, diría yo. Pero lo que sí sabemos es que las técnicas actuales permiten preservar de la mejor forma posible la célula. Y eso se refleja en los resultados clínicos, porque tú ves que en general los óvulos sobreviven muy bien y las tasas de embarazo son buenas. Ya, ¿qué es esa tarjeta, perdón? ¿Una tarjeta que se le pasaba a las pacientes para que vieran sus ovocitos? ¿Siempre pasa eso ahí? ¿Esto? ¿Sí? No, por lo menos nosotros no utilizamos eso. Pero sí, en el fondo, nosotros utilizamos un informe donde aparece el número de óvulos y su calidad. Te tienen que decir, mira, te extrajimos tantos son maduros, logramos vitrificar tantos. Y en esta calidad. Perdón, antes de ir con la Dani, ¿se analizan genéticamente? No, los óvulos no se analizan. Se pueden analizar genéticamente, pero no tiene mucho sentido porque en la actualidad se sabe que las técnicas de análisis genético más eficientes son las que se realizan en el embrión. Cuando ya está fecundado Cuando ya está fecundado, ya lleva varios días de desarrollo en el fondo.
Antes se realizaban esos estudios, pero ahora en la actualidad no se recomiendan. Ya vamos a seguir hablando porque me quedan como 200.000 dudas, pero vamos con Dani Toro, que también está con nosotros en contacto y que va a estar en un ratito con usted en Facebook Live para seguir abordando sus preguntas. Dani, ¿qué está diciendo la gente? A ver si me puedes contar cómo vamos en la interacción. Hola Carla, hola doctor. Claro, ya tenemos algunas preguntas y para dejarlas sobre aviso, por ejemplo, preguntan algunas personas si es realmente efectivo. Por ejemplo, ¿qué porcentaje real de efectividad tiene, entendiendo obviamente el rango de las edades en las que las mujeres harían esta vitrificación de óvulos? Y también en segundo lugar, ¿qué pasa con la donación? ¿Cómo alguien puede estar seguro si lo hace a través de una donación de óvulos que va a ser un resultado exitoso? Para dejarle planteada esa pregunta, vamos a revisar el portal también de noticias 24horas.cl, acá en nuestra sección 24 Data. Congelar óvulos antes de los 35 años logra más resultados de embarazo. Obviamente iba a estar con todos los datos técnicos, con estadísticas, obviamente, en esta sección de información. Por ejemplo, hay un gráfico interesante, nacimientos por edad de la madre de 25 a 29, marca el pic, y así sucesivamente los invitamos a revisar absolutamente todos los datos que tenemos disponibles para ustedes, y ahí está planteada la pregunta. Ya, pues Dani, vamos a volver contigo entonces en un ratito más. Los invitamos a navegar por 24horas.cl porque hay muchas más informaciones respecto de este y otros temas. Estaban planteadas ahí algunas preguntas. El tema de la donación de óvulos, ¿en qué condiciones se hace? ¿Es un proceso seguro? Porque eso ya no es congelar mis propios óvulos, es que me implanten óvulos de alguna mujer que donó. Exactamente. Sí, es un procedimiento bastante seguro que tiene muchos años que se realiza en el mundo. Básicamente está indicado en mujeres que ya no tienen óvulos, que los perdieron por distintas razones. Eso significa que dejo de generar absolutamente todos los óvulos, o sea, me quedo sin ni uno. Sí, exactamente. No necesariamente las pacientes que tienen en el fondo una reserva muy baja de óvulos. Lo que pasa es que la fecundación in vitro, para que sea eficiente con óvulos propios, requiere un nivel mínimo de óvulos para poder tener un buen resultado. ¿Y eso es de cantidad y de calidad ambos, también? Ambos, porque cantidad en el fondo y calidad. Puedo tener pocos pero buenos, pero puedo tener muchos de mala calidad. Generalmente sobre los 43 años a veces hay óvulos, pero no son de buena calidad, y esas pacientes muchas veces, a pesar de que tienen óvulos remanentes, y muchas de ellas hacen varios intentos con sus propios óvulos, llegan finalmente a intentar con la donación. Pero obviamente uno quiere que sea con sus propios óvulos, y yo me imagino que las parejas hacen todos los intentos posibles. ¿Cuándo ya llega un momento de decir, sabes qué? Tú con tus propios óvulos no vas a poder? O sea, piensa. En general es un proceso, no hay una cosa rígida. En el fondo tiene que ver mucho con la interacción que uno genera con el paciente, con la empatía que uno va recibiendo, el feedback de ellos, de la pareja o de la mujer. Y desde ese punto de vista, en el fondo, eso no hay algo fijo en el fondo, en que pueda uno definirlo. Pero habitualmente hay ciertas señales que a ti te van diciendo, en el fondo, que hay problemas. Y esencialmente tiene que ver, por ejemplo, con el número de intentos que una pareja haga, la misma calidad de los óvulos que te va diciendo el biólogo, o la calidad de los embriones, los testeos genéticos que se hacen al embrión, por ejemplo, que te dicen, mira, todos tus embriones resultaron con una normalidad genética. Y toda esa información se va sumando, se va acumulando para finalmente uno llegue a esa consejería. Y de eso también va a depender, para completar la pregunta que nos dejaba planteada la Dani, la tasa de efectividad, ¿qué tan exitoso finalmente va a ser el que una mujer congele sus óvulos? Sí, lo que pasa es que lo que demuestran los estudios es que la efectividad del congelamiento de óvulos depende principalmente de dos variables: la edad a la que congela, que es lo ideal, como te digo, antes de los 35, y el número de óvulos que congela. Porque hay mujeres que a los 30 años, por ejemplo, van a la consulta y tú detectas que tienen una reserva ovárica disminuida y logran congelar 3 o 4 óvulos. Evidentemente no tienen la misma probabilidad de la paciente de 34 que congeló 15. O sea, ambas variables son bastante importantes. Ya, porque hay que decir que a lo mejor uno tenía poquitos óvulos, los congeló, pero no sé, fue a los 30 años y ese óvulo o esos óvulos tienen una edad de 30 años, aunque yo me los implante a los 40. Es cierto eso, pero... Serían como detenidos en el tiempo. Pero sí, pero hay dos conceptos ahí. Una cosa es que en general estos procesos van pasando más o menos en forma simultánea. O sea, la pérdida de cantidad de óvulos no es lo mismo, por ejemplo, una paciente que su ovario fue operado y le removieron parte de su cantidad de óvulos, y esa es la razón por la que se quedó con menos óvulos, que una paciente que genéticamente nació con menos óvulos. Claro. Habitualmente eso uno podría decir que es como un envejecimiento prematuro del ovario, y a veces
No todas las pacientes, pero algunas de esas pacientes también sus óvulos no son tan buenos. O sea, el hecho de tener 30 años no necesariamente garantiza que ese óvulo es bueno. Podría igual estar congelando un óvulo que no es tan de buena calidad. Vamos a revisar algunas preguntas también que ustedes están enviándonos con el hashtag El Especialista Responde. Ahí está Estefanía Nicole. Dice, ¿qué pasa si la mujer tiene endometriosis y está en tratamiento donde no se indispone? ¿Cómo se puede hacer para el congelamiento de óvulos? En general eso no es problema porque los tratamientos que producen una frenación de la menstruación, que se ocupa mucho de hecho en endometriosis, permiten igual estimular el ovario y extraer óvulos. De hecho, muchas pacientes con endometriosis, cuando van a ser sometidas a fecundación in vitro, son primero sometidas a este tratamiento básicamente porque la endometriosis, una de las cosas que hace es que altera la calidad del óvulo. Y lo que se ha demostrado en los estudios es que estos medicamentos hacen que al frenar la inflamación de la enfermedad, los óvulos que uno extrae son de mejor calidad. Por lo tanto, no es algo que sea digamos, contraproducente. Sí, doctor, de hecho tenemos preparada una gráfica, a ver si la podemos poner en el fondo para abordar también el antes. Porque aquí nosotros hemos hablado harto de cómo se extraen los óvulos y cómo se congelan, pero este paso, la estimulación ovárica, está referida a la pregunta que nos hacía Estefanía, porque lo que se hace aquí es generar un potencial mayor que en un ciclo normal. La mujer, ¿cuánto ovula? Uno, dos óvulos. Un óvulo por mes. Que llega a madurar, digamos. Sí, hay otros que se quedan en el camino. Pero aquí lo que se hace es que muchos al mismo tiempo, una camada completa, llegue a madurar. Exactamente. ¿Cómo se logra eso? Aquí vemos una jeringa. Una hormona que se llama hormona folículo estimulante, que estimula el crecimiento de los folículos. Es una hormona que se produce durante el ciclo menstrual en forma normal, pero la diferencia es que acá tú la administras en concentraciones mayores a lo normal y eso permite que se recluten una mayor cantidad de óvulos. ¿Y esto es a través de inyecciones que se ponen diariamente? Hay algunas que duran una semana y hay otras que se inyectan diariamente. Ya. Sí. Son distintos tipos de tratamiento. Hay distintos tipos que depende de eso, se evalúa paciente a paciente, caso a caso, porque no todos los medicamentos son iguales para cada paciente. Y esto hay que decir que se hace también con un seguimiento folicular. Sí, requiere un seguimiento folicular. No es que te estimulan, crecen muchos óvulos al mismo tiempo, porque ahí hay un tema. Si esa paciente tiene relaciones sexuales y justo le resulta, podría tener quintillizos. Bueno, es una de las cosas que siempre se recomienda en general, que hay que tener abstinencia durante el proceso porque eventualmente, uno va a extraer los óvulos, pero no siempre puede quedar algún óvulo en el fondo remanente. Pero sí, es un proceso que en general es sencillo. La estimulación ovárica en los últimos 10 años ha mejorado mucho. Uno de los problemas de estos tratamientos es que eran muy agresivos para las pacientes. En general, los protocolos actuales son más fáciles para las pacientes inyectarse, vienen con agujas más pequeñas. Muchas veces se pueden utilizar inyecciones que es una sola, que tiene efectos de una semana. Por lo tanto, se ha reducido mucho el número de inyecciones que se utilizan. Ya, lo que es una ventaja, obviamente, ya hace más amigable el tratamiento. Doctor, nos vamos a ir a una pausa breve. Vamos a estar de vuelta de inmediato. Seguimos revisando y respondiendo sus preguntas. Estamos con el hashtag El Especialista Responde. Pausa y regresamos de inmediato. Bien, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con el doctor Patricio Donoso que nos acompaña hoy. Estamos hablando del congelamiento de óvulos. Seguimos revisando también sus preguntas con el hashtag El Especialista Responde. Doctor, tenemos otra gráfica para saber, bueno, después de que ya estimularon los ovarios, sacaron los óvulos, los congelaron, ¿qué se hace? ¿Cuál es el proceso inverso? Porque los tenemos congelados, habrá que descongelarlos o desvitrificarlos y proceder a hacer un tratamiento de fertilidad. En el fondo, fecundación con el espermatozoide, que puede ser con espermatozoide de una pareja o de un banco de semen. Una mujer puede comprar espermios, fecundar sus óvulos en el fondo. Y después de eso, habitualmente lo que se hace es que se dejan en la incubadora por 5 días, lo que hace que se vaya mejorando el proceso de selección. Doctor, en el fondo, uno cuando congela óvulos llega como a la mitad de lo que sería una fertilización in vitro. Exactamente. Como que detiene el proceso justo antes. Es el proceso previo, en el fondo, que es la extracción. Después sigue una in vitro. Es lo mismo, pero que está fraccionado, básicamente. Claro. En la actualidad, de hecho, en muchas situaciones, nosotros cuando estamos tratando una pareja que quiere tener hijos y considerando que las técnicas de congelamiento logran en la actualidad resultados bastante parecidos a los óvulos frescos, no congelados en el fondo, a veces decidimos fraccionar el tratamiento por principalmente por razones de seguridad. Pacientes, por ejemplo, que se sobreestimulan, en el fondo es preferible congelar todos los óvulos o congelar embriones y posteriormente en un ciclo donde los ovarios ya han vuelto a ser pequeños, ahí hacer el proceso de transferencia. Quiero preguntarle un poco de eso, de la sobreestimulación o de los riesgos que puede tener este tratamiento. Yo he conocido mujeres que se han congelado óvulos y que no han tenido ningún problema. Y he conocido otras que de verdad lo han pasado mal, que han tenido mucho dolor abdominal, que han tenido una hiperestimulación porque han generado demasiados óvulos. ¿Ese es el mayor riesgo?
Sí, en las técnicas de congelamiento sí, pero con el advenimiento de nuevos medicamentos, en los últimos 5 o 6 años han aparecido nuevos medicamentos que han mejorado mucho la seguridad. En la actualidad las tasas de sobreestimulación, cuando uno lograba más de 15 óvulos, en el fondo podrían llegar a ser un 5 o 8%. En la actualidad, con los medicamentos nuevos que hay, se puede lograr menos de un 1%. O sea, en general, un síndrome de hiperestimulación ovárico severo, que es algo que puede ser potencialmente grave, la verdad que es bastante excepcional en la actualidad. No severo con malestares, eso sí pasa. Lo que pasa es que el malestar, en el fondo, es variable y depende un poco de otras variables. Por ejemplo, los pacientes con endometriosis en general tienden a tolerar peor este tipo de procesos porque tienen ciertas alteraciones de la anatomía y todo. Pero desde un punto de vista de los riesgos de algo, digamos, realmente médicamente peligroso, el síndrome de hiperestimulación ovárico severo es lo realmente complejo y que afortunadamente es bastante bajo, sí. Pili Cortés Lagos, ¿cuál es el costo de un tratamiento? En general, la media es más o menos como 2,5 millones. Es como una media in vitro, incluso un poquitito menos a veces. O sea, depende del centro médico. Sí, pero en general eso es lo que cuesta los medicamentos y el proceso de extracción de óvulos y el congelamiento. ¿Y esto va a estar, me imagino, cubierto de alguna manera ahora que también incluso para pacientes de ISAPRE y que en FONASA se están abriendo más cupos para la fertilización in vitro? Usted me decía, hay veces que dentro de la fertilización in vitro decidimos congelar óvulos porque la mujer ha quedado muy estimulada. Congelar óvulos o embriones en general. Lo que pasa es que el programa de cobertura, sí. Claro. O sea, se pueden hacer las dos cosas. Es más eficiente congelar los embriones en general. Pero desde un punto de vista de la cobertura, en la actualidad no se consideró, por lo menos en la regulación actual, incorporar las técnicas de preservación de fertilidad en la cobertura. Probablemente porque las necesidades todavía de cubrir tratamientos no están cubiertas totalmente para la población que debería realmente, digamos, si el acceso fuese libre. En Chile se hacen aproximadamente 2.000 ciclos de fecundación in vitro al año, deberían realizarse aproximadamente 5.000. Por lo tanto, el delta que hay de crecimiento en la cobertura se está tratando de priorizar a las parejas que quieren tener hijos. Doctor, vamos a volver con Daniela Toro, estamos ya por terminar nuestro programa. Sigue ella contactada con toda la gente también a través de 24horas.cl, estamos a través de nuestro Facebook Live. Dani. Sí, Carla, una pregunta muy interesante que nos llegó. ¿Puedo congelar mis óvulos si llevo un dispositivo intrauterino, como el AT de cobre, por ejemplo, o estoy en paralelo tomando anticonceptivo? La queremos dejar planteada ahí para que el doctor nos ayude. Y también, por ejemplo, ¿serán exactamente mis óvulos congelados cuando ya estén ahí y después los quiera sacar? ¿Van a estar frescos realmente? Esas son las preguntas que hasta el momento tenemos para ustedes. Ya, pues va a irse para allá a contestarlo también para quienes están en Facebook Live. A lo mejor nos puede contestar la primera, doctor, para ir cerrando ya. Los dispositivos que no son medicados no tienen problema. Por ejemplo, el dispositivo con cobre en general no es un problema porque no libera hormonas. Los dispositivos que liberan hormonas sí pueden ser un problema porque pueden alterar cómo el ovario responde a la estimulación ovárica, ¿no? Ya, pues dejamos planteado entonces, vamos a profundizar en esto y en otras preguntas que hay, doctor, que no alcanzamos a llevarlas todas al aire mientras estamos en el programa. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Se va a Facebook Live. Ustedes también invitadísimos a seguir conversando con el doctor Patricio Donoso, que nos ha acompañado el día de hoy. Gracias por habernos acompañado en El Especialista Responde. Que esté muy bien. Nos vemos.